Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes de los mercados en nuestro país. El día de hoy nos acompaña Pamela Díaz. Ella es Mexico Economist de BNP Paribas. Pamela, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Análisis Viva. No, al contrario, a ti muchas gracias, Salvador, por la invitación. Es un gusto. Oye, si te parece bien, platiquemos. Comentábamos en otras ocasiones, pues este pequeño espacio que tenemos las personas de a pie y bueno, y los analistas como tú, a lo que ocurre en las reuniones de Banco de México, ¿no? Que son pues las minutas, lo que de ahí se desprende, lo que ahí viene, cómo se prevé, por ejemplo, nuevos cortes, quizás en mayo. ¿Qué es lo que lees tú en estas minutas? Fue una minuta bastante interesante porque, como sabes, justamente Banco de México decidió cortar su tasa de referencia en 25 puntos base durante la decisión de marzo. Sin embargo, estas minutas nos dejan ver, sobre todo, un tono de bastante cautela a la hora en la que intentamos tener una evaluación de este ciclo de cortes. Y es que hay varias preguntas en el aire. La primera de ellas es, pues, si en efecto este corte es o no un inicio de ciclo de cortes, pero también se vienen otros elementos en juego. Por ejemplo, a qué ritmo Banco de México podría comenzar a cortar. Y la más importante, y es la que se dejó entrever con más fuerza en la minuta de hoy, ¿en qué medida podríamos ver una pausa en este ciclo de cortes para Banco de México? ¿Qué está pasando? La forma en la que nosotros lo evaluamos es que hay, digamos que, dos fuertes vertientes al interior de la Junta de Gobierno. Por un lado, una vertiente que sobre todo hace eco de una tasa real que ya está en esos momentos bastante elevada y que eso es lo que lleva a dar espacio para que Banxico pueda cortar. Y por otro lado, otra vertiente que hace énfasis en el balance de riesgos para la inflación, que sigue sesgado a la alza, y por supuesto algunos componentes de la inflación, como la inflación en servicios, que pues sin duda alguna todavía siguen generando preocupación para la Junta de Gobierno. La posibilidad de ver una pausa o no en la siguiente decisión de política monetaria va a depender de justamente en la medida en la que estos dos factores o dos vertientes interactúan entre sí y generan que pues pueda o no materializarse esta potencial pausa. Lo que vemos en la minuta es que por un lado hay cierto consenso de que pues hay que tener o hay que tomar este ciclo de cortes con cautela, justamente por el balance de riesgo sesgado a la alza, pero por otro lado esta idea de que la tasa de referencia pues está en niveles muy altos y que tal vez ya no hay cierta consistencia con el nivel de la tasa, con el avance en el proceso desinflacionario, nos llevan a pensar que pues, Banco de México todavía podría seguir cortando. En BNP Paribas creemos que va a haber un nuevo corte en la tasa de referencia durante la reunión de mayo. Sin embargo, reconocemos que los riesgos de que haya una pausa se incrementan, pero sobre todo hacia la segunda mitad del año, que es donde se hace más evidente la diferencia entre las expectativas de inflación que tiene Banco de México y las expectativas de inflación que tenemos nosotros proyectadas. ¿Esto significaría el inicio de ciclo o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que hay muchos matices a la hora de hablar del inicio del ciclo. Desde nuestro punto de vista, fue un inicio de ciclo. Sin embargo, un inicio de ciclo puede tener pausas. Creo que es importante mencionar aquí que parte de nuestro escenario vemos un ciclo continuo de cortes. Sin embargo, la pausa va a ser una materialización a potenciales riesgos inflacionarios. Okay. Es un matiz importante porque sí observamos que hay algunos comentarios dentro de la minuta que sugieren que más que un inicio de ciclo fue sencillamente un ajuste en la tasa de referencia para que la estancia de política monetaria no sea tan restrictiva, y realmente esto no es el inicio de ciclo de cortes. Nosotros creemos que lo fue. Y que sí puede presentarse una pausa, pero va a ser una respuesta a la materialización de un riesgo, y no es que Banco de México solamente esté haciendo ajustes finos, ¿no? Aunque sí hay ciertas diferencias en la forma en la que cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno lo ve, y esto está reflejado a través de las minutas, ¿no? Es muy curioso, yo creo que hasta de caso de estudio, el tema de la comunicación que da Banxico, ¿no?
cómo va llevando todos estos anuncios, estos temas, por supuesto, de transparencia a través de las minutas, pero cómo va anunciando las decisiones y sus propias decisiones o las decisiones de política monetaria, ¿no? Sí, totalmente, y sobre todo porque es una coyuntura en donde la comunicación representa un reto muy importante para Banco de México. Dentro de cada uno de los comunicados, me parece que hay 3 elementos importantes de comunicación. El primero de ellos, que es hasta cierto punto implícito, que es justamente los pronósticos de inflación que tiene Banco de México. Un segundo elemento relacionado con el balance de riesgos inflacionarios. Y el tercero y más importante, la llamada línea de Forward Guidance, orientación hacia adelante, en donde Banco de México nos da ciertas pistas sobre qué podemos esperar de las decisiones futuras. Los primeros 2 factores son generalmente pues un poco más implícitos y hay que leer entre líneas, pero el segundo es en donde está el reto más importante para Banco de México, porque justamente, sobre todo en la decisión pasada, tuvo que cortar a la par que en esta orientación hacia adelante buscaba no comprometerse con futuros cortes en la tasa de referencia, ¿no? Entonces, creo que lo más importante para Banco de México en materia de comunicación en este momento es justamente llevar a cabo los cortes, al mismo tiempo que estas líneas dentro del comunicado pues dejan ver que el enfoque de Banco de México va a ser dependiente de datos y pues decisiones uno a uno en todo momento, ¿no? Entonces es complicado. Es complicado. Ahora, esto se está materializando, o sea, todo este contexto que nos platicas y finalmente las cosas que comentamos en este podcast se ven reflejadas o materializadas en un número, en el número de la inflación, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Sí estás viendo una guía hacia abajo? ¿Cómo se nota no quiero decirle fortalecimiento porque significaría otra cosa, pero esta trayectoria, ¿no? Bueno, creo que sin duda alguna sí estamos viendo un proceso desinflacionario en México que ya tiene varios meses que comenzó, pero la forma en la que lo vemos es que es un proceso que se da en 2 etapas. Una primera etapa en donde principalmente fueron dilución de algunos choques, sí. Y por otra parte una etapa que es en la que estamos ahorita que ya tiene mucho más que ver con la persistencia inflacionaria, ¿no? Esto implica que al inicio de este proceso desinflacionario, pues básicamente la inflación cayó de manera precipitada, justamente porque se deshicieron los choques, ¿no? Entonces fue relativamente rápido y fácil pasar de una inflación de casi 8% a niveles de alrededor de 4%. Sin embargo, este último paso de 4 a 3% puede resultar mucho más complicado, porque aquí ya no hablamos de, bueno, se va a deshacer un choque relacionado con cadenas productivas, por ejemplo, ¿no? O sencillamente que caigan de nuevo precios de energéticos o que ya caigan precios de fertilizantes, sino que estamos hablando de que todo este contagio que se presentó en el proceso de formación de precios en México, pues tiene que regresarse y podría no ser así, ¿no? Entonces, esto es un problema hacia adelante y es justamente por eso que Banco de México mantiene un tono bastante cauto, porque aquí hablamos de la inflación general, ¿no? Pero en realidad cada uno de los componentes inflacionarios están presentando dinámicas distintas a la hora de evaluar este proceso desinflacionario y adicional a ello, pues el balance de riesgos continúa sesgado a la alza. En este entorno, la inflación en servicios ha resultado uno de los principales temas de conversación dentro de la Junta de Gobierno, porque si bien mucho de esta desilusión de choque, dilución de choques está viéndose reflejada en componentes no subyacentes, dentro de la inflación de servicios todavía vemos muchísima persistencia y mucho de esta persistencia también está relacionada con temas de demanda, ¿no? Entonces recordemos que la posición cíclica de la economía en este momento está en terreno positivo y esto podría potencialmente seguir generando presiones a la alza en inflación en servicios. Claro. Ahorita que mencionabas esta parte ya un poquito más difícil, ¿no? de bajar, si me permites el ejemplo, quienes hemos estado a dieta de repente nos damos cuenta que los primeros kilos que uno baja son muy fáciles de bajar, pero los últimos 2, los últimos 3 ya son complicados, ¿no? No es lo mismo. Quizás es un poco la misma circunstancia, ¿no? En el caso inflacionario. Es una muy buena analogía, sí, exactamente. Oye, Pamela, pues muchísimas gracias. Te agradecemos que nos hayas llevado por este espacio. La verdad es que nos diste un zoom in muy interesante a las minutas. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Ella es Pamela Díaz, Mexico Economist de BNP Paribas, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos.
Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.